Qué gusto enorme saludarlo desde Guayaquil, sobre todo ¿no? en una fecha tan relevante para la patria. A ver si lo puedo visualizar ya al señor embajador. Me confirman, no lo alcanzo todavía a divisar. Me avisan, por favor, me avisan de producción si ya está justamente para listo, poder ahora sí. iniciar. ¿Cómo está, embajador? Muy buenos días. ¿Qué tal? Le saluda Alberto Quintana. Muy buenos días, Alberto. Un saludo al equipo profesional de Radio 99. Sí, realmente esta es una fecha sumamente importante para Ecuador, el 24 de mayo, que tiene una gestación muy importante con el 10 de agosto, la declaración de independencia de Guayaquil de 1820, que tanto contribuyó a la batalla de Pichincha y en definitiva a sellar la independencia del Ecuador, ¿no? De tal manera que estamos conmemorando un hecho trascendental. Añadas a eso pues el trágico fallecimiento del presidente Rodolfo y de su esposa Marta, que marcaron el inicio del Ecuador al retorno de la democracia, ¿no? Claro, fechas importantes. Los 50 años que tengo de carrera diplomática son hechos que los tengo vívidos en mi memoria, ¿no? De este transcurso del Ecuador a lo largo de los años, transcurso de que no ha estado sujeto a graves situaciones como fueron pues los dos enfrentamientos bélicos con Perú, una paz satisfactoria, honrosa para el Ecuador, cierre de límites marítimos, en definitiva, un país que ya ha consolidado sus fronteras y, como decía en el año 41 el canciller Araña de Brasil, un país que ya tiene piel. Ahora nos toca defender ese país interno y esa piel frente a la agresión del narcoterrorismo, a esa penetración nociva que está causando mucho daño al país a través del tráfico de drogas, la minería ilegal, la extorsión, y yo creo que el gobierno ecuatoriano la está enfrentando valientemente con la cooperación internacional. Claro que sí, ya vamos a ir poniendo el contexto, pero usted mencionó pues estas fechas tan importantes, ¿no? El 9 de octubre de 1820, que deriva en el 24 de mayo, que tiene también pues en el 10 de agosto también pues una fecha tan importantísima, ¿no? Y justamente ante estas nuevas amenazas necesitamos una sociedad y un Estado pues unido, y a veces esa es la dificultad que tenemos acá en el país, ¿no? Nos cuesta escucharnos entre todos los sectores y a veces esas son las barreras que impiden justamente poder cimentar ese Ecuador sólido, ese Ecuador potente, ¿no? Que en el buen sentido podría precisamente pues brindarle a todos sus ciudadanos, ¿no? Sin distingo de ninguna clase, condiciones de vida idónea, mejores días para la familia ecuatoriana, ¿no? Indudable. Sí, definitivamente son temas que hay que ver esas fórmulas, esos mecanismos como para poder ir yendo adelante. Me gustaría conocer una primera reacción suya con respecto a lo que ayer se daba a manera de veredicto de parte de la Corte Internacional de Justicia. Desde su sede en La Haya, allá en los Países Bajos, se daba a conocer esta postura, ¿no? Esta decisión preliminar, por cierto, en un caso que va a seguir siendo sustentado. ¿Qué lectura nos deja a los ecuatorianos esa decisión, embajador? Mire, yo creo que ha sido desde todo punto de vista positiva para el Ecuador, ¿no? No podemos hablar de una victoria, porque es un proceso, son dos procesos judiciales que recién se inician, ¿no? Uh-huh. La demanda interpuesta por México en contra de Ecuador y la demanda a su vez interpuesta por Ecuador en contra de México, ¿no? Que son procesos que se desarrollarán en el curso de los 4 o 5 años hasta que se emita la Corte Internacional, después del procedimiento escrito, pase al procedimiento oral y emita su fallo. 5 años y medio, es un proceso larguísimo, pero dentro de este punto de las medidas provisionales o medidas cautelares,
Yo creo que, como me lo decía un colega uruguayo que me escribió desde Ginebra, yo creo que es un punto a favor de Ecuador, en el sentido de que demuestra la buena fe con la que ha venido actuando el Ecuador en esta materia, al adelantarse a las medidas cautelares de México y a estas audiencias, en el sentido de, por 2 comunicaciones escritas, garantizar a México que cumplirá con sus obligaciones internacionales establecidas en la Convención de Viena de 1961 de brindar resguardo policial, protección a los predios, las premisas de la Cancillería y de la residencia de la Embajada de México, así como de sus archivos, ¿no? De tal manera que, habiéndose dado estos 3 elementos de buena fe que aseguran, en definitiva, que comprometen, que vinculan al Ecuador a la protección de estos bienes, la Corte consideró innecesario dictar una orden exigiéndole al Ecuador el cumplimiento de estas medidas cautelares, porque de hecho Ecuador ya lo está haciendo y de buena fe. De tal manera que esto significa que Ecuador está actuando conforme a derecho internacional y que el caso, pues como tantas veces lo expuso nuestro agente diplomático en Ginebra, el embajador Andrés Terán, en el sentido de pues que la transgresión a la inviolabilidad diplomática para detener al individuo, a Jorge Glass, que dicho sea de paso, es un prófugo de la justicia. Él está acusado, sentenciado más bien dicho, por 2 casos, el caso de los sobornos, en el caso del BES, el cohecho agravado, en el caso de Arroz Verde, en fin, y pesa además sobre él una orden de captura respecto a la reconstrucción de Manabí, ¿no? Claro. De forma tal que esto configura una actuación de Ecuador de carácter excepcional, porque Ecuador ha sido un país que yo diría que más bien, siendo un país pequeño, ha tenido siempre en el derecho internacional su mejor defensa frente a los grandes, y Ecuador ha cumplido con el derecho internacional y seguirá cumpliendo con el derecho internacional público y ateniéndose claramente a las estipulaciones establecidas en los diferentes instrumentos internacionales. Claro que sí, embajador. Permítame, ya se incorpora a esta mesa de trabajo Javier Segarra Torres. Qué gusto, Javier, ¿cómo estás? Hola, Alberto, ¿cómo le va? Mi querido Enrique, buenos días. ¿Cómo estás, Javier? Embajador, sí. También buenos días. Embajador, permítame también, nuestros compañeros pues tienen algunas consultas para usted. Enrique San Martín continúa con la entrevista. Gracias, Alberto. Embajador, hay un tema entre Argentina y España que tiene alguna particularidad o alguna especie de relación con lo que aconteció acá en Ecuador con relación a México. Porque este impasse que se da entre el presidente del Parlamento español, Pedro Sánchez, y el presidente de Argentina, Javier Milei, nace precisamente por una serie de críticas permanentes contra el presidente de Argentina, y en algunos casos ya llegó a momentos donde los adjetivos eran mucho más fuertes. Esto originó la reacción del presidente Milei, y bueno, ya conocemos cómo en su momento le dijo a la presidenta de Pedro Sánchez, que primero ella transparente las acusaciones por las cuales pues la califican de hurto, de robo, y eso originó, y a tal extremo que retiraron enseguida al embajador de España de Argentina. La pregunta es, doctor, que no, y reitero, ambos casos, o en los 2 casos, no tienen las mismas características, pero en este tipo de situaciones habría que marcar y dejar bien definido que no tiene que haber intervención de otros países sobre la política del país al cual ellos están dirigiendo sus comentarios, sus críticas, y que en algunos momentos va más allá de lo que debería ser simplemente una observación a temas diplomáticos, pero nada más de ello. Considero, yo no soy un experto en diplomática, pero por educación, yo tampoco no puedo criticar si un gobierno lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Pero eso es mi criterio. ¿Cuál es el suyo, doctor? Sí, yo concuerdo plenamente con sus expresiones, ¿no?
el principio de no intervención en los asuntos internos de otros estados, o no injerencia en los asuntos de otros estados, es un principio que es de la más alta jerarquía dentro del derecho internacional. Es una norma de jus cogens y en definitiva que no hay norma que se le oponga, y erga omnes, que es aplicable a todos los países por igual. Ha sido consagrado el principio de no intervención en la Carta de Naciones Unidas, en la Carta de la OEA, en la resolución sobre los principios de derecho internacional, de tal manera que este es un principio casi sagrado para las relaciones internacionales, ¿no? Y es inadmisible este hecho de opinar sobre los asuntos internos de otros estados. Usted sabe que la reacción de Milei es de alguna forma también una respuesta a expresiones del presidente del gobierno español, de Pedro Sánchez, que en algún momento trató a Milei de drogadicto, de loco, en fin. Y es obvio pues que si los países empiezan a injuriar, pues hay respuestas, ¿no? Y la respuesta de Milei sí llegó de una forma dura que, dicho sea de paso, no es obra de él, ¿no? En definitiva, hay tribunales españoles que están examinando pues la participación que habría tenido la esposa del presidente Sánchez a través del tráfico de influencias en un caso relacionado pues con unos contratos, y obviamente esto lleva a estos choques diplomáticos que no deberían existir, precisamente porque tiene que observarse más estrictamente el principio de no injerencia en los asuntos internos de otros estados. Y yo creo que sí, tenemos que dejar de lado esas divisiones ideológicas que están haciendo tanto daño al continente, a la región. En definitiva, dejar de lado esas diferencias ideológicas y trabajar por nuestros pueblos. En definitiva, tenemos que acrecentar nuestro comercio internacional, tenemos que construir vías para la integración, tenemos en definitiva que acercar más a los pueblos y dejar de lado toda esta cuestión de la ideología y trabajar en beneficio de última instancia, ¿quiénes son los beneficiarios de un crecimiento del comercio internacional, de las buenas relaciones entre los estados, que son los pueblos? Definitivamente. Estamos dialogando con el doctor Gonzalo Salvador, experto internacional, diplomático de carrera, y le digo esto porque también nos sintonizan a través de radio 98.9 FM y 99, qué buena radio. Doctor, lo llevo al tema Israel-Palestina. ¿Por qué? Porque hay 3 países de Europa a quienes se les ha consultado si estarían ellos apoyando la conformación ya de un Estado palestino, pese a que ya oficialmente Palestina es considerada como un Estado oficial, pero no hay ese reconocimiento. Pero en todo caso, la posición de estos 3 países es determinante, y es que se lo reconozca a Palestina como tal. Esto abona o va a generar más turbulencia, si se quiere, en estas relaciones que todos los días vemos que hay escaladas impresionantes de guerra entre los estados de Israel y Palestina, doctor. Sí, indudablemente el reconocimiento por parte de Noruega, Irlanda y algún país que me va, y además Colombia, ¿no? Del Estado palestino. Dicho sea de paso, Ecuador reconoció hace mucho tiempo al Estado palestino. Hay cerca de 120 estados, de 193 que reconocen al Estado palestino, y contribuirá, pues en definitiva, en un momento dado a su incorporación plena al mecanismo de las Naciones Unidas, ¿no? Pero yo voy más allá. El conflicto está ahí latente, ¿no? Hoy día mismo la Corte Internacional de Justicia va a pronunciarse sobre la ampliación de las medidas cautelares solicitadas por Sudáfrica en su demanda interpuesta ante Israel
por, en definitiva, varias razones vinculadas a crímenes de lesa humanidad, genocidio, en definitiva, y una de las medidas cautelares es, en definitiva, que Israel permita el mayor flujo de ayuda humanitaria, porque las medidas cautelares también tienen que ver con el sentido de la urgencia, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Ecuador, México, no había sentido de la urgencia. En este caso sí hay sentido de la urgencia, en definitiva, porque hay una población de 1,5 millones de desplazados ahí en la Franja de Gaza que se han ido moviendo, que están padeciendo hambre, ¿no? Entonces, ahí se ve la urgencia, la necesidad de las medidas cautelares. Por otro lado, la Corte también está inmersa, Corte Internacional de Justicia me refiero, está inmersa en una opinión consultiva solicitada por Naciones Unidas de cerca de 30 y pico de países respecto a la situación de ocupación de los territorios palestinos, ¿no? En definitiva, la situación en el Medio Oriente es una situación extremadamente delicada, extremadamente tensa, como lo es otros problemas internacionales, cual es, por ejemplo, la invasión de Rusia a Ucrania, problemas que existen en el estrecho de China respecto a la navegación y respecto a espacios marítimos de otros países, ¿no? El mundo lamentablemente está lleno de conflictos internacionales de extrema gravedad, quizá que sin desconocer que había un conflicto con México por el tema de la inviolabilidad, de la no intervención. Hay temas muchísimo más profundos y graves que pueden alterar la paz mundial, ¿no? Yo soy confiado y vuelvo al tema de Ecuador-México, ¿no? Que pasarán las elecciones en México el 2 de agosto, muy próximas, el 2 de junio, muy próximas ya. Contrariamente a lo que dicen las encuestas, comicios oficiales, que la señora Sheinbaum está muy por encima de la señora Xochitl Gálvez, al parecer va a ser una elección sumamente reñida que se va a definir por apenas pocos puntos. Y bueno, venga quien venga la señora Sheinbaum, venga la señora Gálvez como presidentas de México, que asumirán el 2 de septiembre, en México siempre ha habido la tradición de que un presidente nuevo que entra toma las riendas por el mango, y así lo va a hacer la señora Sheinbaum, y vendrán giros en la política exterior o con la señora Xochitl Gálvez, y habrá tiempo de dejar actuar a la diplomacia para normalizar nuestras relaciones con México a través de un documento pues en el que los dos países se den mutuas satisfacciones, se recuerden los lazos de profunda amistad, la importancia que tiene nuestro comercio exterior y sobre todo esa hermandad que ha existido por más de 200 años o más, incluso yo diría desde la época precolombina entre México y Ecuador. No nos olvidemos que el cacao se origina en el Ecuador y fue llevado a México, y es la bebida sagrada de los mayas, de los aztecas, ¿no? Y así pues también se cree que probablemente el maíz fue domesticado en México y fue la alimentación básica de nuestras culturas precolombinas, nuestros huancavicas, nuestros valdivias, desde épocas inmemorables, 5.000 años atrás, y eran grandes navegadores a través de la balsa, y había un comercio fluido probablemente entre las costas de México y Ecuador, siguiendo las corrientes marinas, de tal manera que no hay nada nuevo en esa amistad, en esa interrelación tan cercana que han mantenido nuestros pueblos, ¿no? Somos pueblos hermanos de un mismo origen, que reivindicamos los mismos principios, de tal manera que yo creo que tenemos que volver a esa amistad, porque la unión entre países latinoamericanos, la integración, hace la fuerza, que fue el ejemplo que dio México hasta antes de la irrupción del presidente López Obrador, que más que consolidar la unión latinoamericana ha llevado a la división latinoamericana, lo cual es lamentable. Definitivamente. Doctor, también es parte de nuestro espacio de diálogo el licenciado Javier Segarra. Javier. Gracias, Enrique. Embajador, ¿cómo le va? Buenos días, un gusto verlo, aunque sea en la plataforma. Igualmente, Javier. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo bien. Qué bueno. Embajador, solamente una pregunta.
Hay un antes y un después tras la decisión de la Corte Internacional de Justicia. La imagen de nuestro país, ¿cómo queda después de esta decisión de la Corte? A ver, yo creo que queda fortalecida. Les repito, es una cuestión muy preliminar, una incidencia dentro de un proceso que va a ser muy largo, de 5 años, ¿no? Y reservado. Pero yo creo que la imagen de Ecuador queda fortalecida en el sentido de que al rechazarse las medidas cautelares solicitadas por México, lo ha hecho la Corte en señal de la buena fe con la que ha actuado el Ecuador en esta materia, en el sentido de brindar plenas garantías para la protección de los inmuebles de México en Ecuador, para la protección de sus archivos, comprometiéndose y estableciendo un compromiso vinculante con el derecho internacional y con México, ¿no? De tal manera que yo creo que, vuelvo a repetirlo, es un punto a favor del Ecuador dentro de un largo proceso jurídico que se verá por delante, que Dios quiera que en algún momento se solucione por la vía amistosa y no llegue a una sentencia, a un fallo de la Corte de aquí a 5 años, 5 años y medio, que no beneficia a nadie. No podemos esperar 5 años. La globalización, el mundo ahora marcha muy rápido y 5 años es mucho tiempo que pueden afectar en definitiva a los beneficios que pueden obtener nuestros pueblos con el fortalecimiento de la amistad mexicana-ecuatoriana. Embajador, queremos agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día. Sí, embajador, y lo vamos a comprometer a algo, ¿no? Con toda esa expertise que usted tiene, ¿no? Porque hoy que evocábamos justamente, ¿no?, la memoria de Jaime Roldós Aguilera, cómo olvidarnos de la doctrina Roldós, pero también recordar la doctrina... Muy importante. Claro, la doctrina Tobar también, cómo olvidarla. Y esto un poquito como para poner en el contexto... Y yo le añado otra doctrina, la doctrina Estrada. Claro, la mexicana, por supuesto. Claro, Estrada de México. Que en definitiva, que trata el reconocimiento de gobiernos y dice que el gobierno de México no se pronunciará en función de su respeto a la no intervención en asuntos internos de otros estados y respecto de la autodeterminación de los pueblos, respecto a los cambios de gobiernos que se den en países de la región, porque México en definitiva no quiere interferir en las decisiones y interpreta como la actuación de México si lo haría como una actuación grosera frente a otros pueblos, ¿no? Claro. Y eso es contrariamente a la tradición mexicana de Benito Juárez, que ya dijo que el respeto al derecho ajeno como entre las naciones es la paz, o la doctrina del presidente Carranza, que da la columna vertebral de México en materia de no intervención en asuntos de otros estados. ¿Y qué pasó con esa tradición jurídica de México? Se acabó con el presidente López Obrador interviniendo en múltiples temas de la política interna de los estados. México rompe con su tradición jurídica, una tradición jurídica que había sido de conciliación. No nos olvidemos que fueron artífices en el grupo de Contadora que llevó a la pacificación en los conflictos internos en Centroamérica y que ha estado siempre al lado de sus hermanos latinoamericanos, no creando conflictos, sino buscando soluciones, advenimientos. Toda la vida, sí, por eso siempre evocamos aquello, ¿no? Esos postulados de la doctrina Estrada, pero también en algún momento hablaremos, ¿no?, de la contribución desde el Ecuador también con estas doctrinas del ex canciller, por ejemplo, Carlos Tobar. La doctrina Tobar y Borgoño y la doctrina Jaime Roldós son extraordinariamente importantes en definitiva para acabar con estos regímenes de facto que nos ha llevado a esta inestabilidad política también grave en nuestros países, ¿no? Esta conspiración permanente, ¿no? No se puede reconocer a los gobiernos de facto, dice la doctrina Estrada, y la doctrina de los dos dice que no es intervención cuando se violan derechos humanos en los países, como es el caso, por ejemplo, de dictaduras oprobiosas que se están dando en este momento en la región, en Nicaragua,
en Venezuela, en Cuba, donde la violación de los derechos humanos es permanente. Y cualquier defensa que haga Ecuador o cualquier otro país de América Latina en defensa de sus derechos humanos no constituye injerencia interna en materia de política exterior, ¿no? Así es. Esa es la doctrina valiosísima, la doctrina Roldós, ¿no? Claro que sí, por supuesto que sí. De protección a los derechos humanos, que es una obligación de todos los pueblos, caramba. Estamos en el siglo XXI y lo más valioso que tenemos es la persona humana, ¿no? Claro, en todo sentido, y la protección y promoción de sus derechos humanos. Qué bueno aprovechar estos minutos, ¿no? Nuestra función desde la radio es integrar al Ecuador. Qué bueno conversar con usted, que está allá en la capital de la República, en una fecha tan importante, evocar estos postulados. Estamos disfrutando de las Atenas del Ecuador de Cuenca. Está en Cuenca, entonces. Embajador, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por atendernos. Un gusto, ha sido un placer atenderlos y me tienen a sus órdenes. Un saludo muy especial a la audiencia. Muchísimas Muy gracias. gentil, muchas gracias. Adiós y gracias. Es el embajador Gonzalo Salvador Holguín, ¿no? Quien ha trabajado pues en el servicio diplomático. Años de ¿no? años. Años de años. Qué bueno evocar en una fecha tan importante, Javier, estos elementos, ¿no? Estas cosas, ¿no? Sí. A veces, por ejemplo, la gente más joven desconoce que desde el Ecuador también, ¿no? Mencionaba, ¿saben? Estos postulados en diplomacia del canciller de la época, Increíble, ¿no? Carlos Tobar, datan de 1906, ¿no? Y por supuesto lo de la doctrina Roldós, en cambio, pues la promovió el presidente precisamente en esa época, ¿no? Tan corta, en la cual estuvo pues frente a la primera magistratura del país y desde la cual no hizo tanto. Recuerden ustedes que se vivía tanta conmoción política social, regional, ¿no? De ¿no? todo el continente, Sí, a ¿no? nivel Recuerden regional. que Centroamérica estaba diezmada por las dictaduras. Argentina, Perú, Chile. Acá también en Sudamérica. En ¿no? Sudamérica todo. Ecuador obviamente venía de un arrastre de esa naturaleza desde el punto de vista político. Y claro, esa es la historia que está escrita y que mucha gente la desconoce. Y a veces son cosas, Alberto y Enrique, que no sé si falta eso enseñar a las nuevas generaciones. Eso es. Porque la historia no puede quedar simplemente es que yo nací en el 80. No, Ujú. la historia, uno que nació en la década del 60 debe conocer la historia antes del 60. Por supuesto. Porque así se va haciendo la cultura, el conocimiento, el aprendizaje, el tener la vivencia clara de lo que pasó cuando no existíamos y de lo que ha pasado y seguirá pasando mientras existamos, mi querido. Claro. Hay una máxima, ¿no? La máxima- No puedes querer lo que no conoces. Correcto. Entonces Y tenemos la que otra. conocer la historia, ¿no? Quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Y de eso se trata, como plantea Javier, como lo planteas tú, en el hecho de que nuestra generación, los que están atrás o los que vienen atrás, deben retrotraerse y conocer cuáles eran esas dificultades, adversidades o en algún momento taras que nos han precedido todos estos años. Si tú si conoces las consecuencias y el efecto en este caso de todo lo que hemos estado viviendo, tendrás un origen, y si desde el origen estuvo mal, pues trata tú de enderezarlo. Pero tú no vas a poder enderezar a Alberto, Javier, algo, si no conoces el antecedente del mismo problema. Correcto. Es importante aquello. No son las 8:34. Vamos a marcar nuestra primera pausa quiere ir a la publicitaria pausa. en esta emisión Muy bien. especial.